necesitamos, porque mucha gente, creen que por ser alimento todo es, como dijo acá, todo es comestible. Hay alimento que no es comestible. Bueno, entonces, Primera de Reyes 17:1, vamos a leer. ¿Lo tienen? Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherib, que está delante del Jordán. El 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, perdón. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y sentóse junto al arroyo de Cherib, dice, que está delante del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, dice, y pasados algunos días secóse el arroyo porque no había llovido. Entonces, lo que yo quiero que tomemos en consideración es el 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Era un tiempo muy difícil, porque si usted se da cuenta, cómo es que, tome su lugar, y Dios añada la bendición a la lectura de la palabra, cómo es que este rey acá era un rey muy tremendo, un rey muy bárbaro, que se había entregado por causa de Jezabel a la idolatría, y era un hombre que pues no tenía, digamos, el temor suficiente de Jehová. Él tenía muchos dioses, él tenía muchos, ¿cómo le dijera usted? Profetas de Baal, y su dios era Baal. Y entonces, pero aquí estaba este profeta llamado Elías. El profeta llamado Elías, el cual Dios había llamado para ese tiempo en que había tanta idolatría. Y realmente era un tiempo muy difícil, porque el profeta le estaba diciendo que por causa del pecado no iba a llover en esa tierra por 3 años y medio. Entonces usted dice, eso fue allá. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, por causa de que el pecado se ha aumentado, toda la humanidad va a tener hambre. Y hambre física o natural, y hambre espiritual. Porque no va a haber bendición por causa de que han dejado a Jehová o han dejado la palabra. Entonces, fíjense, cuando miramos esto aquí y tomamos este texto de Reyes 17, del 1 al 6, miramos que es un tipo de lo que viene en estos días. Pero fíjese, como me decía una persona, qué tremendo es Dios. No, Dios es justo. ¿Sabe para quién es el castigo? Para los incrédulos. Porque así como los que creían el mensaje, los que creen la palabra de Dios, para ellos, ¿qué les traían los cuervos? ¿Alguien me puede decir? A ver, pónganme atención. ¿Qué les traían los cuervos? Que leímos. Pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. A los creyentes, no a los incrédulos. Los incrédulos no estaban muriéndose de hambre, estaban muriéndose de sed, por causa de que no había llovido por 3 años y medio. Pero los creyentes del mensaje, los creyentes de la hora, ellos tenían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y luego bebían del arroyo, o sea, tenían alimento.
Tenían alimento para que ellos pudieran subsistir, no así los incrédulos. Por eso es que cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, usted pasa a ser un creyente, ya no un incrédulo. Y Dios está obligado con usted, porque usted pasa a ser parte de la familia de Dios por causa del nuevo nacimiento, por causa de aceptar al Señor Jesucristo como su Señor, como su Dios. ¿Amén? ¿Entendemos eso? Amén. Bueno, entonces fíjese, cuando esto sucedió, hoy en día la gente piensa que hay demasiado alimento, porque las iglesias están llenas, repletas de gente, y piensan que están tomando el verdadero alimento, pero es un alimento leudado o contaminado, porque ese alimento que ellos tienen en las denominaciones, ese alimento, fíjense, vamos a ir a la escritura aquí en San Juan, para que veamos cuál es ese alimento, porque muchas veces no sabemos ni qué es el alimento, no sabemos ni qué es el pan de vida, ni qué es lo que dijo Jesús. Fíjense, vamos a ir al libro de San Juan 6, para mirar esto. $6.51. Espero que lo tengan para leerlo, porque como somos poquitos necesitamos ¿cómo te dijera usted? Irnos despacio, no hay ninguna prisa del tiempo. De todos modos, el tiempo sigue su curso y nosotros tenemos que estar seguros de que entendimos lo que se trató de decir. San Juan 6, 51. ¿Que lo tienen? Dice así, está hablando Jesús. Dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos su carne a comer? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora usted dice: porque aquí estos hombres, estos judíos, no entendían. Ellos estaban pensando que iban a comerse la carne literal de un hombre, pero Jesús estaba diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces realmente Jesús, la palabra que se hizo carne, la palabra es el pan, es el verdadero alimento, la palabra de Dios. Entonces usted dice: en todas las iglesias predican la palabra de Dios. Bueno, dependiendo, porque Jesús es el verdadero alimento, como dice aquí en el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El 55. Porque mi carne, o sea mi cuerpo, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces fíjese, Jesús, o sea Dios, envió a Jesucristo para que por medio de su sangre tuviéramos nosotros remisión o perdón de pecados. Y entonces cuando usted está comiendo la palabra, Jesús es el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando usted viene y se sienta como ahorita aquí y empieza usted a alimentarse de la palabra, recuerde, alimento espiritual a su debido tiempo. Entonces, pues usted está alimentando de un alimento. Pero depende del alimento, cómo es que haya sido preparado. Usted dice: bueno, la palabra de Dios, el Cordero de Dios,
ya no necesita nada. Simplemente tiene que servirse tal como está preparado. Jesús ya no necesita que usted le ponga nada. La palabra de Dios ya no necesita nada. Ella tiene que estar limpia, libre de cualquier contaminación. Pero ¿qué hacen en las denominaciones? La contaminan. ¿Con qué la contaminan? Con sus credos, con sus creencias, con sus dogmas. La contaminan y así la sirven al pueblo. Entonces el pueblo está tomando un alimento contaminado que no tiene ningún, como dijéramos, poder. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo muy claramente a esta gente, fíjense, les dijo muy claramente, en vano me enseñan. Cuando vamos a leer esa escritura para que ahí la encontremos nosotros, a ver si la hallamos. En el libro de Mateo, el libro de Mateo 5, vamos a ir primero a Mateo 15, 8, para que podamos entender. Mateo 15, 8. Sería más adelantito. Para que usted vea qué cosa es ese alimento que la gente ¿lo tienen? Bueno, 15. Mateo 15, 8. Dice así. Dice este pueblo, ¿cómo dice? Este pueblo de labios me honra. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas, dice, mas en vano me honran, enseñando doctrina de qué? Enseñando doctrina y mandamiento de hombre. Dice, y llamando así a las gentes les dijo, id, dice, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces llegándose, bueno, hasta ahí porque ya sigue más adelante. Entonces fíjese, por eso la gente a veces no entendía, porque no les explicaba, no les decía más, solamente les decía, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale del hombre. Y entonces esta contaminación es ese alimento contaminado con enseñanzas de hombre, con pensamientos de hombre, con creencias de hombre, porque no lo dejan exactamente como dice la Biblia. Porque si lo dejaran exactamente como dice la Biblia, entonces sería diferente, sería muy diferente. Porque fíjense, vamos a leer aquí, trato de estar buscando aquí, es que apunté un poquito mal, pero ya lo tengo aquí. Ahí Mateo, estamos en Mateo 15. Usted puede leer ese capítulo 15 para que entienda qué es lo que contamina. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Fíjese, vamos a leer 15:15 para que entendamos esto. Ahí Mateo 15:15. ¿Ya lo tienen? Y respondiendo Pedro le dijo, decláranos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿aún también vosotros sois sin entendimiento? O sea, aún ustedes como discípulos todavía no lo entienden. Y ya luego 15:17. ¿No entendéis aún que todo lo que entra en la boca va
al vientre y es echado en la letrina. El 18. Mas lo que sale de la boca del corazón sale, esto contamina al hombre. Luego el 19. Porque del corazón sale ¿qué? Los malos pensamientos, muerte, adulterio, fornicación, hurtos y falsos testimonios. Eso es lo que contamina al hombre. Pero déjeme decirle por qué se contamina al hombre esto. Porque los falsos pastores, los denominacionales, los que contaminan el alimento, le ponen esto. Ellos le dicen, mira, no te preocupes, tú puedes vestirte como quieras, al fin que Dios va a juzgar el corazón. Es una mentira, le están poniendo algo, le están contaminando. La palabra de Dios dice que Dios va a juzgar espíritu, cuerpo y alma. Eso es lo que Dios va a juzgar: espíritu, cuerpo y alma. Entonces, por eso es que una mujer o un hombre, digamos por ejemplo en el caso de la mujer, ella debe saber cómo vestirse. No andar vistiéndose, como dijéramos, deshonestamente o vulgarmente, o como diría la palabra más cerca, enseñando sus carnes, con sus vestidos muy apretados o con su pantalón o con pantalones, porque eso es lo que contamina. Porque fíjese, va usted a la denominación y le dice, no te preocupes, tú puedes vestirte como quieras, tú puedes cortarte tu pelo si quieres, tú puedes pintarte si quieres, porque Dios lo que va a juzgar es el corazón. Ese hombre está contaminando la palabra de Dios. Es un falso, agregándole a la palabra, diciendo cosas que no están escritas, porque la palabra de Dios dice que sea Dios verdadero. ¿Y qué más? Entonces no importa si es el más grande pastor, obispo, lo que sea, él está contaminando la palabra de Dios y él no es digno. ¿Por qué? Está ensuciando el alimento, porque el cordero se sirve, ya está preparado, no necesita ponerle nada, porque realmente es el alimento que las ovejas necesitan. Ahora fíjense, entonces estamos mirando aquí en esta escritura que lo que sale de la boca, ¿qué decía aquí en el 19? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Bueno, usted dice, del corazón salen los malos pensamientos. Sí, de un corazón que no está arrepentido, de un corazón que no ha nacido de nuevo, de un corazón que todavía no tiene el Espíritu Santo. Porque cuando ya tiene el Espíritu Santo, entonces ya no sale eso. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, entonces de su corazón sale amor, gozo, paz, bendiciones. ¿Por qué? Porque está viviendo el Espíritu Santo en su corazón. Echó fuera aquel espíritu del diablo y ahora vive Cristo. ¿En dónde? En nosotros. ¿Sí? Amén. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber. Porque la gente dice, es que el alimento, todo es alimento. Sí, todo es alimento, pero hay alimento contaminado. Entonces, ahora fíjense, vamos a leer esta. Entonces ya miramos que esto que sale de la boca del hombre es lo que contamina. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muerte, adulterio, fornicación, hurtos y falsos testimonios y blasfemias. Estas cosas son las que ¿qué? Y 20, estamos leyendo el 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre. No comer con las manos por lavar. O sea, aquí los fariseos pensaban que si no se lavaban las manos, eso era lo que contaminaba. Eso no es, aunque no está bien. Eso es higiene, pero no es contaminación espiritual. La contaminación espiritual es cuando tú le agregas algo que dices, no te preocupes, tú te puedes tomar una copita, tú puedes tomar una copita en la mano, lo traes a acabar la botella, eso es lo que contamina, porque
realmente o eres del Espíritu Santo, o sea, de Dios, o eres del mundo. Como decía un hermano, el más grande borracho empezó con una copita. Dijo, nomás una. Y luego ya después a la semana, pues, 2, 3, y después se juntó con los amigos. Y hasta que ya no podían. Entonces, eso es lo que contamina al hombre. Aquellos falsa enseñanza. Porque fíjese, usted dice, sí, es falsa enseñanza. Los pastores están enseñando al pueblo cosas que no están en la Biblia. Porque fíjese, vamos a leer la escritura aquí, a ver si la encontramos. Primero vamos a ir a 1 Corintios 5, 6 al 8. Y luego vamos a pasar otra vez a Mateo. 1 Corintios 5. Sí, ¿verdad? 1 Corintios 5. 6 al 8. Sí, 6 al 8. ¿Ya lo tienen? Dice así. Está hablando de la levadura. Está hablando o sea, porque la levadura, esa también contamina. Entonces, fíjese. Dice aquí en el 6 y en el 5. Más bien el 6, 5, 6. No es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de qué? De levadura leuda toda la masa. Usted dice, vamos a ver qué es levadura. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua es Cristo. Fue crucificada, dice, fue crucificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de santidad y verdad. Usted dice, ¿qué es la levadura? Es aquello que el hombre le pone al pan. Sí, a ver, ¿qué es? Esos panaderos que saben hacer pan. Y las damas a las mujeres. El pan necesita ponerle levadura para que se haga blandito, y para que esponje. Entonces, eso es lo que le ponen. O sea, las denominaciones le ponen demasiada de lo que ellos creen. Como decía un día el hermano Ruti, le ponen mucho de su cosecha. ¿Por qué? Porque dice, ¿para qué se le pone levadura al pan? Para hacerlo más suavecito. Y Jesús, y este alimento, como dijeron los discípulos, dura es en palabra. ¿Quién la podrá llevar? Pero en la denominación, en la gente denominacional, le ponen levadura para hacerla más suavecita. Para que no se ofenda el hermano. Para que no se ofenda pero eso no está bien. El alimento ya tiene lo que necesita. Ya no tiene que ponerle más. Usted dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fíjense, esta es la pregunta. ¿En dónde está lo correcto? Porque mucha gente dice que todas las iglesias predican la palabra de Dios. Pero no es de esa manera. Porque ellos tienen un alimento contaminado, un alimento leudado, un alimento que le ponen de su propio pensamiento. Y ese alimento no sirve. Tiene que ser un alimento limpio de cualquier cosa. La palabra de Dios tiene que ser una palabra limpia. Y los que nos sirven, como los pastores, pónganme atención, como los pastores, por ejemplo, voy a decir esto en lo natural. ¿Qué necesita una ama de casa para cocinar? ¿Ustedes creen que si una ama de casa agarrara y tuviera sus manos llenas de
de suciedad, y así fuera a cocinar el alimento, ¿sería un alimento limpio? Entonces la palabra dice que nosotros, los pastores, debemos de tener manos limpias, espiritualmente hablando, manos limpias, sin ira ni contienda, unas manos que realmente puedan servir el pan, porque fíjense, hay muchos pastores, y esto yo lo estoy diciendo porque a través del internet esto irá lejos. Hay muchos pastores que tienen 2 o 3 mujeres, y aún así ellos dicen que con manos limpias, y eso no está bien. Eso es suciedad, eso es pecado, eso es del diablo. Por eso es que a veces cuando estamos predicando esto, el grupito se siente como que lo estamos golpeando muy fuerte, pero no es de esa manera, porque el grupito, o sea, como yo les he dicho, cada quien tome lo que le corresponde y lo demás déjelo, alguien lo tomará. Como dijera el hermano, aquí hay muchos sacos, ustedes, si a alguno le queda, póngaselo, y si no, déjelo para que se lo ponga a otra persona. Entonces, de esa manera, el alimento tiene que ser un alimento puro, santo, limpio, no contaminado, no que yo le voy a agregar lo que yo creo, no que yo lo que yo pienso, porque yo soy un hombre grande. Eso no es verdad. No es verdad. El alimento tiene que ser un alimento limpio, puro, sin contaminación, porque ya leíamos aquí. Leíamos cómo Jesús le está diciendo a sus hombres, en vano me honran, enseñando como mandamiento doctrina de hombre. Entonces, usted dice, hermano, ¿cómo encontraré el verdadero alimento? Jesús, la palabra, póngame atención, la palabra es el verdadero alimento. Todo lo que está fuera de la escritura está contaminado y eso hace daño. Eso hace daño a la persona. Por eso es que leíamos ahorita, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale del hombre. Lo que sale del hombre. Usted dice, si ese hombre no tiene el Espíritu Santo, como hay muchos, fíjese, mucha gente, pastores y no pastores, no tienen el Espíritu Santo. ¿Qué tienen? El espíritu del mundo. Y así ellos enseñan a la gente. ¿Qué es lo que están enseñando? Están enseñando una palabra contaminada. Porque del corazón, lo vamos a volver a leer para que usted vea en dónde estaba ese. ¿Qué salía del corazón? Corintios le dije, perdón, Mateo 15, 8. Es que a veces cuando no entendemos o cuando no podemos entender esas cosas, nos enredamos. Pero realmente esto es para que nosotros podamos mirar. Fíjense, lo voy a leer desde el principio. Mateo 15, 8 a 20 leímos. Mateo 15, sí, pero bueno, es que estábamos leyendo, o sea, ahorita lo que estamos leyendo es esto. Aquí, Algo que contamina. 15. Vamos a ver desde el 15. Aunque ya les dije, ustedes lean todo el 15. Ahorita vamos a ver 15. Y así para adelante. Dice, y respondiendo Pedro, le dijo, decláranos la parábola. Dice, y Jesús le dijo, aún vosotros sois sin entendimiento, porque fíjese, del 1 de Mateo 15:1 está hablando esta parábola y la vamos a leer para que usted la entienda. Yo necesito a alguien que me ayude a leer. A ver, hermano Ruti, ayúdeme a leer 15:1 hasta el 15 para que entiendan la parábola. Dice así el 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que lo maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Sigue. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no han de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud, les dijo, oíd y entended. No de lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, esto contamina al hombre, porque el corazón sale los mandamientos, los pensamientos. El corazón, esto sale. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces ya miramos, pero ellos, las personas, y con todo respeto, las personas que están detrás del púlpito, no han obtenido su nuevo nacimiento, no tienen el Espíritu Santo de Dios, y entonces ellos así están detrás del púlpito enseñando al pueblo, pero no se dan cuenta que lo que ellos predican o hablan, eso es lo que está contaminando al hombre. Así es. Entonces, la persona sin entendimiento, como Pedro que estaba diciendo del Señor, si no tiene entendimiento, ella toma ese alimento. ¿Y qué hace ese hombre o esa persona? Se enferma. ¿Por qué? Porque está tomando un alimento contaminado. Está tomando un alimento contaminado y luego dice esa persona, es que allá en aquella iglesia me dicen que yo sí puedo vestir con pantalón, que yo sí me puedo cortar mi pelo, que yo sí puedo, que además estamos, como dicen, de la mujer, igualdad, ¿cómo se dice? Entonces, eso es lo que está contaminando, porque realmente la mujer debe estar sujeta a su marido, porque su marido es la cabeza, y el hombre pues realmente debe de amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, pero aquellos hombres que están detrás del púlpito dicen lo contrario. Porque ahora la autoridad quiere que la tenga la mujer, y eso es del diablo. La autoridad la tiene en la cabeza, no los pies. ¿Sabía usted que, por ejemplo, así como Sara, en el tiempo pasado, Sara le decía a Abraham, mi Señor, y lo reverenciaba? Hoy en día todas las mujeres creyentes que son hijas de Sara por la fe, deberían de llamar mi Señor y reverenciar a su marido y guardarle respeto, pero hoy en día ya no hay eso. ¿Por qué? Porque la enseñanza que detrás de los púlpitos están contaminando todo eso. Entonces, de esa manera miramos que
nosotros los cristianos necesitamos un alimento a su debido tiempo, un alimento sólido, un alimento de oveja, no un alimento de cerdos, porque ¿sabía usted que hay pastores de ovejas y hay pastores de cabras y de puercos? Bueno, dependiendo de lo que usted es, ese es su alimento. Bueno, vamos a leer otra escritura, vamos a ir a otra escritura, porque si no se va a hacer muy extenso. Aquí mismo en San Mateo. San Mateo 7. Vamos a leer San Mateo 7, 21. 21. A ver, José Eliseo, por favor. 7, 21 de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Más? 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la peña. Sí. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue sobre su ruina. Es grande su ruina. Y fue grande su ruina. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, 29. porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Entonces, fíjese, Jesús es Dios. Y Jesús les enseñaba a esta gente como quien tiene autoridad y no como enseñaban los escribas. Hoy en día es lo mismo. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y esto que no estamos leyendo es la palabra pura de Dios. Y aquí esta palabra pura de Dios tiene autoridad, no como las denominaciones, no como los escribas, porque ellos solamente tienen una palabra contaminada. Ellos no tienen el Espíritu de Dios, ellos no tienen el Espíritu Santo, ellos tienen otro espíritu. Por eso es que, como dijo aquí, fíjese, voy a leer aquí. Dice el 21, lo voy a volver a leer. Dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas aquel que hiciere ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profeticé en tu nombre y en tu nombre lancé fuera demonios? Dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. El 23. Entonces les protestaré: nunca os conocí. ¿Quieres saber por qué que está diciendo Jesús que nunca los conoció? Porque nunca nacieron de nuevo. Nunca nacieron en el reino de Dios. Y ellos estaban reclamando: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y esto y esto. Pero Jesús dijo: nunca os conocí, obradores de iniquidad. Sí, Porque fíjese, quizás este mensaje sea un poquito así como que no se entienda bien, pero lo voy a bajar un poquito en lo natural para que usted entienda, quizás en lo natural. Usted, por ejemplo,
se comería un alimento que tiene, como por ejemplo mi esposa el otro día, voy a decir esto para que el otro día a ella le gustaba mucho la lechita de vaca, y un día que fuimos a comprarla traía caquita de vaca. Entonces yo digo esto, por ejemplo, así: ustedes se tomarían o se comerían un alimento que tuviera suciedad, que tuviera popó, ¿verdad que no? Entonces así es esta gente. Cualquier cosa le ponen suciedad, porque todo lo que el hombre le pone es suciedad, es pecado. ¿Por qué? Porque con manos adúlteras están sirviendo el alimento espiritual. Pastores con manos adúlteras, pastores con labios inmundos, porque están en la iglesia y predican según ellos, pero andan en la calle y andan diciendo groserías y pensando malos pensamientos. Eso está contaminado, porque el hombre de Dios tiene que ser un hombre santo. Ahora usted dice: ¿cómo? Que tenga el Espíritu Santo. El profeta de Dios dijo que ningún hombre tiene el derecho de predicar detrás de un púlpito si no tiene el Espíritu Santo. Y realmente ningún hombre lo usaría Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Por eso es de que nosotros tenemos que saber qué alimento estamos tomando y de dónde está saliendo ese alimento. Porque mucha gente dice: yo me voy a la denominación, yo me voy con el hermano fulano, sultano, y resulta de que el hermano sultano y mangano anda correteando con otra mujer, o tiene otra mujer, o es marido de dos mujeres, y todas esas cosas. Eso está contaminado. Entonces, de esa manera no tiene que ser el mensaje. El mensaje tiene que ser limpio. Así es, amén. Sin contaminación. Porque usted, como hombre y mujer, debe de saber qué está comiendo, qué alimento. Porque si usted no sabe, entonces usted se va a enfermar. Por eso es que mucha gente enferma. ¿Por qué? Porque toman alimento contaminado. Hacen como el buitre que viene y come semilla limpia y luego se va y come carroña. Eso es de esa manera, y Dios no quiere eso. Quiere que usted tome alimento, que usted sepa quién es. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted va a ser uno con Dios. No va a andar comiendo carroña en otras iglesias o en otro lugar, porque usted dice: a veces se oye feo, pero el único alimento limpio es el Señor Jesucristo. Fuera de eso no hay nada limpio. Si la gente le aumenta o le quita, está contaminando el alimento. Entonces usted dice: ahora yo digo, el único alimento limpio es la palabra de Dios. Amén. Fuera de la Biblia, como decíamos adentro, fuera de la Biblia, todo hombre sea mentiroso, mas Dios verdadero. Entonces, de esa manera es como nosotros miramos que si yo mismo les dijera, como dijo Pedro, si yo, un ángel del cielo, predicara un evangelio del cual ya les hemos anunciado, sea anatema. Entonces yo diría esto: si yo les predicara algo que no estuviera en la Biblia, sería anatema. Y eso no serviría. Dijo el profeta: eso échalo al bote de la basura porque no sirve. Pero si yo les predico la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, por eso es que usted se da cuenta, todas las enseñanzas o servicios lo estamos leyendo de la Biblia. Lo estamos leyendo exactamente lo que dice la Biblia. Entonces, ese es un alimento limpio, puro, santo. Porque si no tenemos ese alimento, entonces, pues no estamos creciendo como debe de ser. Porque, voy a decir esto, fíjense, el alimento es la base de toda la vida, o sea, de todo hombre, de toda mujer. A lo mejor pueden hacer muchas cosas, pero no pueden dejar de comer. O hay alguien que puede dejar de comer. Moriríamos. Entonces lo espiritual también es lo mismo. Podemos hacer muchas cosas, pero no podemos dejar de oír palabra de Dios, porque es el alimento espiritual, el cual nos mantiene, ¿cómo le dijera?, fuerte,
robustos, llenos de saludables. Porque ¿sabía usted que, por ejemplo, hay gente que en lo físico, decía un hermano, es que yo no comí bien cuando era chiquillo y por eso ahora soy así, o no crecí? Entonces, pues sí, todo tiene su que ver, porque si usted se alimenta, es como una planta. Si esa planta cuando está chiquita usted la alimenta bien o la abona bien, esa planta va a crecer vigorosa y fuerte. Pero si usted no alimenta bien a esos niños cuando están pequeños, van a crecer desnutridos. Y su mente no le va a alcanzar para desarrollar lo que... ¿Por qué cree que hay mucha gente de la humilde que no tiene los recursos? ¿Por qué cree que hay mucha gente que no llega a ser licenciado o abogado o de esos de estudio? Porque su mente no le da la capacidad. Entonces así es también en lo espiritual. Si usted no se alimenta bien espiritualmente, su mente no le va a dar para más. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener fe para creer que usted tiene la mente de Cristo. Eso es lo que tenemos que llegar a ese nivel, a creer que tenemos la mente de Cristo, y no solamente la mente, a creer que nosotros somos ¿qué? Cristianos, 100% a la imagen y semejanza de Cristo, igual que el Señor Jesucristo. Pero necesitamos ese alimento, saber en dónde nos estamos alimentando. Porque es bueno, pero fíjense, si una persona, por ejemplo, en lo natural, y hay mucha gente que así le hace. Yo el otro día me daba cuenta que una mujer joven, como a las 10 de la mañana, se levantó, salió de su cuarto. Yo estaba esperando que me cargaran una llanta en el talachero y salió de su cuarto. Fue con la que vendía chetos y compró 5 pesos de chetos para su hijo, un hijo como de 5 años, y 5 pesos de chetos para ella. Ese fue su alimento. Eso fue lo que ella se desayunó o almorzó. ¿Usted cree que ese alimento le dé para? ¿Verdad que no? Entonces así es. Si nosotros no nos alimentamos bien espiritualmente y físicamente, entonces no vamos a poder seguir hacia adelante. Entonces por eso es de que tenemos que saber qué alimento estamos tomando. Ahora voy a meterme tantito con las hermanas. Una hermana tiene que saber sazonar el alimento. Porque fíjese, si usted no sabe cocer bien los alimentos o prepararlos bien, va a tener una familia enferma, una familia que cada rato se enferma de su estómago, porque ese alimento no está bien cocido. Porque ese alimento, que es de un día para otro, tiene que no solamente nada más calentarse, sino dejar que vuelva a hervir, para que aquellas bacterias o aquello vuelva a tener el mismo y sazonarlo bien. Así es el alimento espiritual. El alimento espiritual, ese alimento ya está preparado. Pero nosotros, los predicadores, tenemos que sazonarlo con sal, para que sepa sabroso, para que sepa todavía a lo que es un alimento a su tiempo. Porque aquí estamos hablando de eso, de alimento limpio, puro, santo, no contaminado, porque cuando el hombre le pone de su propio pensar, solamente ¿qué hace? Contaminar. Solamente ¿qué hace? Ponerle, agregarle, y eso no está nada bien, no va con el Señor. Bueno, vamos a ir a otra escritura y con esta voy a terminar. Usted dice, ¿qué es el Cordero? Bueno, vamos a tomar dos escrituras. Una se encuentra en San Juan 1:29. ¿Lo tienes? Dice así, San Juan 1:29. Dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí
¿Qué dijo? El Cordero de He Dios. aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Señor Jesús se presentó como el Cordero Pascual, o el Cordero. Entonces, cuando uno viene a tomar la Santa Cena, fíjense, ahora vamos a ir, recuerden, en el libro de Éxodo 12, es el segundo libro del Antiguo Testamento, Éxodo 12, ¿cómo tenía que ser este Cordero? Éxodo 12. A ver, hermano, porque leamos eso. Éxodo 12 hasta 7. Dice así, Éxodo 12:1, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre seréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Tomarán de su sangre y la pondrán en los 2 postes del dintel de la casa en que lo han de comer, y en aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Hasta ahí, gracias. Entonces, este cordero que representa la Santa Cena debe de ser sin defecto. Un cordero que no esté contaminado. Ahora, si te dice el cordero, la palabra de Dios no debe estar contaminada con ninguna creencia o dogma o credo de otra persona. Lo que dice la palabra de Dios, eso es, nada más. No hay más, no le quitas, no le pongas, solamente di lo que dice la palabra de Dios. Porque, fíjese, ahora vamos a ir a la escritura para terminar. En el último libro de Apocalipsis y en la última capítulo, vamos a leer allá, muy importante que es para toda la raza humana. Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, 18 dice así. ¿Tienen? Amén. Dice, porque yo protesto a cualquiera que oyere las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno le añade, si alguno dices que yo digo que lo que yo digo está bien, bueno, entonces dice el 19. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, ¿qué hace? Dios quitará su parte del libro, de la vida y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, fíjense,
hay algo para el que le aumenta o para el que le quita. Si usted dice, es que el hermano fulano dijo que yo me puedo vestir como yo quiera, él está aumentando. La Biblia sí lo dice. La Biblia no dice que la mujer debe de vestir como mujer y el hombre como hombre. Porque si la mujer trae la vestimenta del hombre, está fuera de lugar. Si el hombre trae la vestimenta de la mujer, está fuera de lugar y no podrá entrar en el reino de Dios. Y así, si aquella mujer dice que yo puedo hacer esto, ir a predicar, ir a hacer esto, ir a hacer aquello, le está aumentando. Y entonces al estar aumentando, recibirá las plagas que se les día. ¿Amén? Sí, bueno, para la semana que entra vamos a continuar con este mensaje, alimento espiritual a su debido tiempo. Porque la escritura dice que Jesucristo es el mismo cuando ayer, hoy y siempre. Entonces ese alimento que es la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. Entonces nosotros tenemos que estar alimentándonos de esa palabra, que es Jesucristo, la palabra que se hizo carne, la palabra que es el pan de vida, esa palabra que realmente si alguno no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. Amén. Bueno, póngase de pie, vamos a dejar ahí. Querido Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por ser tan maravilloso, Señor Jesús. Quizás nosotros, Señor, por nuestra insuficiencia, Señor, no podríamos explicar esto, Padre, pero realmente tú, Señor, eres el único que das vida, el único pan de vida. Fuera de eso solamente se contamina y no tiene el mismo valor. Pero Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque aún siendo tan pequeñitos aquí este grupo, Padre, tú estás con nosotros, Señor. Y nosotros estamos disfrutando de ese alimento limpio, puro, santo. Ese alimento que no está leudado, porque no tiene tradiciones del hombre, no tiene enseñanzas, no tiene credos, no tiene doctrinas de hombre. Solamente es tu palabra, Padre. Y así queremos, Señor, que tú seas con nosotros siempre, Padre. Que tú, Señor, nos alimentes de pico a pico como el águila, Señor. Bendice a cada hermano y a cada hermana, Señor, y ayúdanos, Señor, danos entendimiento y sabiduría, Señor, para poder entender estas cosas, para poder creerlas, Señor. Como dijeron tus discípulos, aumentanos la fe para poder cada día estar más cerca de ti, Señor. Bendícenos, Padre. Te damos gracias, Padre, en el nombre bendito y maravilloso de nuestro Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Amén.